Hoy está con nosotros Bernardo Arévalo del Movimiento Semilla. Mañana estará con nosotros Sandra Torres de la UNE, si todo sale como lo hemos planificado. Así que, doctor Arévalo, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Luis Felipe, muy buenos días. Gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. Bueno, empecemos conversando acerca de lo que mucha gente está hablando ahora mismo. ¿Usted da por hecho que hay segunda vuelta o todavía lo duda? Mire, nosotros damos por hecho que hay segunda vuelta porque no existe ninguna razón legal válida que impida que esta se lleve a cabo. El proceso de cotejo de actas que estamos viendo que está abierto en este momento, ya hay 12 departamentos que ya concluyeron. Y el resultado es que se está confirmando claramente el resultado de las urnas del 25 de junio. En todo caso, estamos encontrando que todavía nos están agregando votos porque no nos habían registrado algunos votos, de manera que nosotros siempre hemos tenido claro de que del cotejo de votos se iba a confirmar ese resultado y no nos preocupa de ninguna manera. Sin embargo, cuando presentaron las acciones legales, se dio la percepción en algunos casos de que no querían que se recontaran los votos. ¿Qué dice eso? Es que no nos preocupa el cotejo de votos. Nos preocupa que lo que se está intentando hacer es crear un espacio para diferir el llamado a la convocatoria a la segunda ronda, para tratar de hacer algún tipo de argucia legal, con las argucias con las que sacaron a Telma Cabrera, a Roberto Arzú, a Carlos Pineda, es decir, con cualquier tipo de excusa, sacar de la posibilidad de llegar a la segunda vuelta a cualquier persona que está fuera de control de este pacto político corrupto. Y nosotros tenemos claro que están intentando buscar cualquier tipo de excusa para ir en esa dirección. De hecho, nosotros ya hubo una denuncia que hace, gente absolutamente corrupta que ya se sabe quiénes son, pero que empiezan a tratar de buscar alguna forma, y están buscando. Hay un caso sobre una firma falsificada que nosotros denunciamos, pero que ahora resulta que la están poniendo. ¿Esto en la creación del partido? Esa de la firma es durante la creación del partido. Y luego están tratando de buscar. ¿Qué es lo que se ha sugerido? Que se puede ir a buscar, hacer arqueología legal para tratar de... Sí, claro, pero lo único que tienen que hacer es ver la denuncia que nosotros pusimos ante el Ministerio Público contra esa falsificación. Pero sabemos que eso lo van a intentar hacer, pero sabemos que no van a encontrar nada, porque nosotros hemos sido muy cuidadosos en todos los procedimientos legales para asegurarnos siempre que estábamos dentro de la ley, dentro de los requisitos establecidos en ley en todo momento, y entonces pues intentar ganar tiempo no les va a servir, pero claro, en el estado actual pueden intentar jugar algún tipo de acción espuria. Pero nosotros estamos claros, el pueblo de Guatemala habló fuerte y claro, hay un respaldo claramente expresado a todo nivel sobre la necesidad de respetar la voz del pueblo que se manifestó el 25 de junio, de no manosear el proceso electoral por los riesgos que eso tiene además para la democracia. Y nosotros seguiremos adelante en lo que queda de esta jornada de cotejo de votos, vigilando el voto, defendiendo nuestro voto, defendiendo el proceso electoral y defendiendo la democracia. Me voy a remontar ahora a la noche del 25 de junio, a la madrugada del 26. ¿En qué momento ustedes, como partido, se percataron de que verdaderamente tenían alguna posibilidad de pasar a la segunda vuelta? Bueno, nos veíamos desde el comienzo que estábamos... Por cierto, ¿se sorprendieron cuando empezaron a escuchar el escrutinio? Nosotros, Felipe... Porque fue en vivo, en la radio. No, era totalmente en vivo. Nosotros siempre supimos que las encuestas de opinión no nos estaban viendo, estaban equivocadas, porque lo que nosotros encontrábamos en los contactos no tenía nada que ver con ese octavo lugar que nos... ¿Estaban equivocadas o es que no pudieron medir esta situación de los últimos días? No sé cuáles son los datos, pero yo creo que hay temas de reflexión para la industria que se dedica a estos temas, porque el error fue garrafal. Y el error fue tan garrafal que no le hizo, que permitió que nosotros llegáramos sin que nos trataran de poner las zancadillas que le pusieron a otros actores. Lo que estoy entendiendo entonces es que usted cree que si las encuestas lo hubieran visibilizado más, hubiera habido algún tipo de tropezón legal, alguien hubiera hecho algo para que... Hubieran por lo menos intentado.
En el caso, nosotros veían y decían, no, esos no van a llegar. Yo ¿Algo creo que parecido a lo de Carlos Pineda, por ejemplo? Claro, a Carlos Pineda, a Roberto Arzú, a Telma Cabrera, todos esos nosotros les llamamos torpedos que lanzaron por medio de acciones espurias alrededor de distintos temas, que generaron la salida de esos candidatos porque eran candidatos que no se iban a dejar controlar por este pacto. Y eso fue lo que sucedió. Cuando nosotros estamos ahí, vemos que vamos adelante, dijimos, bueno, está sucediendo lo que nosotros habíamos visto. Vamos bastante más adelante. Pero sí fue una sorpresa para ustedes. Nosotros pensábamos que íbamos a estar peleando la entrada, pero no teníamos ninguna garantía ni ningún número. Fue una muy agradable sorpresa constatar que para lo que trabajamos todo el tiempo, que era para llegar a segunda vuelta, por medio de una estrategia completamente diferente a la que se siguieron en los otros partidos, una estrategia hecha desde el contacto, desde el diálogo, desde la cercanía, dio resultado y generó la esperanza en la población, especialmente en los jóvenes, que es lo que nosotros creemos nos ha impulsado a estar peleando esta segunda vuelta. Cuando usted habla de jóvenes, yo pienso inmediatamente en TikTok y entiendo, según sé, que la cuenta de ustedes fue abierta tardíamente. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto, Felipe. Ustedes abrieron, digamos, después, no fue nosotros teníamos una estrategia inicial de campaña. No, nosotros siempre teníamos una estrategia de campaña de ir avanzando, pero digamos, habíamos empezado primero con Twitter, después estábamos activos en Instagram. Dentro de ese orden, digamos que TikTok fue el tercer instrumento al que recurrimos. Y ahora es el primero. Y hemos comprobado que ha sido un fantástico medio de diálogo, porque, y esto es importante entenderlo, lo que nosotros hemos visto es que estas redes, dependiendo de cómo se usan, no son únicamente mecanismos para llevarle mensajes a la gente, son mecanismos de diálogo, y nosotros hemos utilizado los Spaces en Twitter, los TikToks en vivo, los Facebook Live, etcétera, todos estos que lo que generan es diálogo, es contacto, es interacción, y creemos que eso ha sido importante. Bueno, vamos a un punto. Muchos creen que buena parte de su sorpresa electoral, de la que se dio el 25 de junio, provino de su participación en un debate, en un foro denominado Yo Soy Samuel. Y ahora, contrastantemente con esto, resulta que hay varios líderes de iglesias evangélicas que abierta o, digamos, sugieren, sin decir su nombre, no votar por usted. ¿Qué opina de eso? Mire, el foro Yo Soy Samuel lo que hizo es que nos permitió presentarnos ante un público que normalmente no es el público que acude a nuestras redes, es llegar a ese público, y llegamos con nuestro mensaje transparente, auténtico. Nosotros no intentamos disfrazarnos de lo que somos, y fuimos transparentes en lo que hicimos, y nosotros creemos que eso abrió un canal de diálogo muy importante. Después hemos visto que existe esta reacción ahora en este momento a partir de toda esta desinformación que hay, porque en lo que está fundada es en las mentiras que se han regado, que son totalmente contrarias a lo que hemos repetido sobre los distintos temas de manera sistemática. Pero ya lo hemos dicho, es decir, no son temas que no hemos tocado, es temas en donde nosotros tenemos posición, que es una posición absolutamente diferente a la que está en esa campaña de desprestigio. Y bueno, hay ¿Pero a qué lo atribuye? ¿Usted realmente está en contra de la libertad religiosa, por ejemplo? Al contrario, Felipe, uno de nuestros primeros TikToks, y yo recuerdo cuando lo sacamos, fue en Semana Santa. Fue un TikTok que después me dijeron, pero ¿por qué están sacando eso si no es un tema que le interesa a la gente? Era un tema sobre la libertad religiosa, en donde decíamos que la mayor garantía para la libertad de fe de las personas, que es una condición fundamental de una sociedad democrática, es un Estado laico, y que un Estado laico tiene la responsabilidad de proteger a las personas y a las comunidades en su derecho a expresar su religiosidad de la manera que ellos crean adecuado. Y eso es decir, no lo estoy diciendo ahora como reacción a la acusación, lo dijimos en marzo, porque es un elemento que nosotros creemos. Pero las campañas de desinformación, Luis Felipe, son muy eficientes, trabajan sobre el miedo, trabajan sobre los temores, trabajan sobre las etiquetas, y nosotros vivimos en una sociedad muy polarizada, una sociedad
que no tiene suficientes conductos de comunicación ni de diálogo, en donde el estereotipo y la desconfianza nos mueve mucho entre distintos sectores, y eso es lo que está jugando ahora. Y para eso nosotros lo que vamos a hacer es continuar con lo que hemos venido haciendo, hablando, estando en contacto, diciéndole a la gente: ustedes tienen dudas, quieren saber qué es lo que pensamos, pues pregúntenos y se los vamos a decir. Aquí estamos, pero no crea en esas mentiras que son el recurso de los desesperados, de quienes saben que ya no les queda nada más. Bueno, hay preguntas que mucha gente se formula. Yo se las voy a plantear. ¿Usted es comunista? No, por supuesto que no. Es más, me han acusado de ser un liberal. No, yo soy un progresista socialdemócrata y siempre le digo a la gente: la democracia es elemento fundamental de la justicia social. No hay justicia social sin democracia y no hay democracia sin justicia social. Y a la gente le recuerdo que me digan que otro partido ha salido criticando a Nicaragua, criticando las dictaduras que han venido surgiendo en América Latina. Ninguno. Nosotros sí. Cuando usted dice dictaduras de América Latina, ¿usted es crítico de Venezuela, por ejemplo? Nosotros siempre hemos dicho de que mientras no haya elecciones libres y abiertas, estamos adentro de un proceso autoritario, y eso no tiene ninguna justificación. Bueno, otro señalamiento que se hace en su contra es el de la posible expropiación. ¿Qué dice al respecto? Que no sabemos de dónde viene, que es absolutamente arbitrario. Alguien me hacía la pregunta directamente: ¿qué piensa usted sobre la propiedad privada? Yo le decía: mire, la propiedad privada está legislada, está definida constitucionalmente. Nosotros vamos a respetar la Constitución. De todas maneras, lo que sí tenemos claro es que hay propiedad privada de distintos tipos. Hay propiedad privada individual, hay propiedad privada de tipo colectivo, que está reconocida constitucionalmente y que nos falta desarrollar y regular para evitar conflictividades, que son lo que tenemos en este momento. Pero nosotros, la propiedad privada es fundamental en el marco del desarrollo del mercado y en un Estado de Derecho. Bueno, en este caso le voy a plantear un caso que leí en un artículo, y no un artículo sobre usted, un artículo sobre lo que un candidato puede decir y después hacer. Hay una entrevista muy famosa que Jorge Ramos le hizo a Hugo Chávez en su momento, y de varias preguntas que le hizo, tres contestó negro y después hizo blanco. En este caso yo se lo pregunto a usted. Usted hoy me dice: no, yo no voy por la expropiación, yo creo en la propiedad privada, yo no soy comunista, yo soy un socialdemócrata. Fundamente todo esto que me está diciendo, digamos, con algún hecho particular. Dígale a la audiencia que tiene esa duda. Mire, ¿cómo usted piensa? Yo le puedo decir, eso? Yo no, acuérdense que, Felipe, yo me he dedicado a la política partidaria tarde en mi vida, desde hace prácticamente 6 años. Yo anteriormente había participado como profesional de otros temas, pero además académicamente. Tengo 30 años de estar escribiendo sobre los temas de política, democracia en América Latina. Quien quiere saber qué es lo que Bernardo Arévalo piensa sobre estos temas, sobre la democracia, y sobre esto, lo único que tiene que hacer es ver no lo que escribí ayer, porque lo que escribí ayer puede ser función de mi interés en el electorado de hoy, sino lo que escribí hace 30 años, en mis primeras publicaciones alrededor de la necesidad de garantizar la democracia, que la democracia es el único camino para el desarrollo en nuestros países. Y pueden ver el número de textos que tengo publicado alrededor del tema, y mi vida profesional dedicada a construir sociedades de consenso. En los últimos 25, 26 años, yo me he dedicado a construir, a asesorar gobiernos, de hecho, en la reconstitución del tejido social en sociedades polarizadas, pasando por el principio de que tiene que haber una reunificación de los sectores sociales en estas sociedades para poder fundar un nuevo camino. Hablando de sus publicaciones, doctor Arévalo, yo recuerdo una que es acerca del tema del ejército. ¿Cómo no? ¿En qué se centra ese argumento que usted sostiene en ese libro? Mire, tengo varios libros, digamos, alrededor del ejército, pero en su momento, de hecho, no únicamente han sido publicaciones, sino que de manera muy activa yo he sido partícipe y he coordinado procesos de diálogo cívico-militar. En el contexto de cómo sería usted, digamos, ¿cuál sería su visión del ejército? Mi visión es muy sencilla. Mi visión es: el ejército es una institución del Estado que tiene una función claramente definida, que esa función es la defensa de la soberanía nacional y la garantía de los espacios aéreos, marítimos y terrestres ante cualquier tipo de amenaza militar o cualquier tipo de violación del espacio que exista. Hay que fomentar
que la institución militar se dedique a cumplir bien esos espacios de esa función y esa interdicción, y hacer que otras fuerzas de seguridad en el Estado se ocupen de los problemas de seguridad, como la policía, de seguridad pública. De esta coyuntura, que no, todavía no es necesariamente la campaña de segunda vuelta, pero entre la información que ha circulado, digamos en su contra, o con la idea... Dentro de la campaña negra. Usted le llamará campaña negra, para mí son mensajes que circulan en redes sociales y también en mensajería privada. Dicen que usted es George Soros, que usted está representando a la Open Society. ¿Qué contesta al respecto? No conozco a George Soros, nunca he trabajado para Open Society, no tengo ninguna relación con Open Society. En algunos momentos, en los proyectos en los que yo trabajaba, había proyectos de Open Society con los que teníamos contacto, pero como teníamos contacto con proyectos de otras instituciones, desde la iglesia hasta el Estado, de manera que, pues, si alguien tiene alguna prueba, que por favor la ponga enfrente. En todo caso, el señalamiento de que usted representa la línea de Soros, ¿cómo lo analiza usted? Mire, yo le voy a decir que el problema es que la gente se está moviendo en el marco de esa especie de mundo maniqueo donde tratan de poner de un lado a todos los demonios y del lado a todos los santos y obligarnos a pensar en esa dirección. George Soros tiene una línea de acción con a nivel internacional, con su fundación. Yo no sé si coincidimos en algún tema porque no me preocupo en ver los espacios. Sé que él tiene espacios de trabajo alrededor de cuestiones de democracia, con la que yo comparto, defensa de derechos humanos, etcétera. Pero la verdad es que ni siquiera es un referente de que yo me preocupe o me ocupe. Así que me parece que es un intento de nuevamente ubicarnos desde ese mundo maniqueo en que quieren tratar de manejar esta campaña. Bueno, por otro lado, también he leído muchas críticas hacia usted, aduciendo de que este es un país conservador y que quiere seguir siendo conservador y que usted va a romper con ese conservadurismo. Y hay unas fotos que están circulando en redes sociales en las que usted asiste a una boda gay. ¿Qué tiene que decir al respecto? Yo, claro, sí, son fotos donde yo participé en esa boda gay en Ciudad de México. Y en esa boda gay usted, según se puede ver, usted como que ingresara a la novia. Así es como ese es uno de los señalamientos que le hacen. Sí, claro que sí, es mi hija la que se estaba casando. Y entonces yo la llevé al altar y es mi familia, es mi hija. Y en ese tema, cuando a usted se le critica y se le dice que usted está en favor de esa agenda, ¿qué contesta? Y yo repito lo mismo que he dicho. Nosotros no tenemos ninguna intención de promover el matrimonio homosexual en Guatemala. Pero haremos todo lo que sea necesario para prevenir que haya discriminación contra las personas en atención a su orientación sexual, de género, como se le quiera llamar. Bueno, y en ese sentido, declaraciones suyas, de hecho en la primera entrevista dijo algo, en la primera entrevista cuando vino acá mismo, el hecho de regresar a fiscales y operadores de justicia que están en el exilio, pero hay que recordar que muchos de ellos, sobre ellos pesan órdenes de captura. El Ejecutivo no tiene, digamos, manos que meter en ese sentido. ¿Qué dice al respecto? ¿Qué va a hacer usted con eso? Lo que nosotros hemos dicho es que vamos a asesorarnos de ellos para el diseño y posteriormente posiblemente para la implementación de una estrategia nacional anticorrupción, porque es la gente que más entiende y conoce alrededor de esta situación. Nosotros sabemos que hay situaciones judiciales donde nosotros como Ejecutivo no podemos intervenir, pero en esta época el trabajo con estas personas puede ser perfectamente hecho en términos de círculos de reflexión que utilizan medios digitales para lograr hacerlo. Zoom, Meet, cualquier tipo de estas cuestiones para poder trabajar con ellos. Ya en el camino se irán resolviendo las causas que ellos tienen. Muchas de ellas son espurias y todo el mundo lo sabe. Muchas de ellas han sido el producto de lo que se ha pedido a un organismo judicial cooptado desde el Ejecutivo, y eso va a cambiar, de manera que nosotros no intervendremos en el organismo ejecutivo para nada, porque vamos a ser sumamente celosos del principio de separación de poderes en general, de todos los principios constitucionales.
pero pero trabajaremos con ellos en términos de asesoría por los medios que le comenté. En varias entrevistas, incluso en la nuestra, le digo la que se hizo aquí en Emisoras Unidas, usted ha mostrado claramente que si en sus manos estuviera reelegir como fiscal a Consuelo Porras, no lo haría. ¿Lo reafirma? Lo reafirmo. Bueno, en este caso, ¿usted qué estrategia tendría para luchar contra la corrupción si no tiene, digamos, una relación medianamente buena con la fiscal general? Bueno, lo primero es que la fiscal general, yo he dicho públicamente que le vamos a pedir la renuncia a la fiscal general en cuanto asumamos la presidencia de la República. Y está claro que ella puede decir no. Es pedir la renuncia. Nosotros no tenemos la potestad de expulsarla del puesto. Ella puede decir no. Y si dice no, se va a mantener en el puesto. Entonces hay que trabajar con ella. Si dice no, nosotros no haremos nada que no está previsto legalmente. Es decir, nosotros no venimos a reclamar la perversión de la justicia haciendo nosotros mismos una mala utilización de las cuestiones judiciales. Nosotros vamos a actuar dentro de derecho y haremos todo lo que sea posible. Pero si ella se le pide la renuncia y decide quedarse, pues se quedará hasta que termine su término, si eso es lo que la ley establece. Y entonces ahí pues tendremos que tener una comunicación para decir muy bien, entonces en qué términos vamos a seguir trabajando. Pero Luis Felipe, lo que va a suceder es que las presiones que vienen desde el Ejecutivo y desde otros sectores que son parte de esta red política corrupta, que son las que generan que el Ministerio Público actúe en esa dirección, van a desaparecer. Entonces, según usted, va a haber... buena parte de lo que ejecuta y hace el Ministerio Público es producto de una presión que viene de otros lugares, incluido el Ejecutivo. Eso es lo que usted percibe, sí, afirma, dice. Sí, así es. Y eso usted dice que no lo hará. Efectivamente. Bueno, ahí viene una pregunta. Hay quienes han opinado en relación al proceso histórico que ha llevado Guatemala en los últimos años del famoso péndulo. Cuando alguien está en el poder, castiga a los opositores. Cuando regresan, los opositores castigan a los que los habían castigado antes. ¿Cuál es su visión de eso? Así es, Felipe. Alguien inclusive en el Congreso de la República me lo daba como justificación de la persecución que se estaba haciendo, pero literalmente como justificación de la persecución espuria que se estaba haciendo de personajes que son incómodos al régimen actualmente. Yo personalmente pienso que el péndulo, esa teoría del péndulo o intentar usar la justicia con efecto vengativo, punitivo. Ahora que yo tengo control sobre el aparato, ahora voy a aplicarte a ti, y cuando se pierde, entonces el otro quiere aprovechar. Es lo peor que nos puede pasar en términos no únicamente del Estado de Derecho, porque lo que implica es que estamos empujando a la justicia a actuar a partir de intereses políticos y no a partir de los méritos que existen, sino además socialmente, porque lo que nos coloca es que fomenta y profundiza la polarización en la que vive el país. Yo lo que voy a hacer, nosotros lo que vamos a hacer es restablecer la operatividad del sistema de justicia. Vamos a hacer que efectivamente el sistema de justicia esté libre de esa cooptación corrupta que lo hace actuar hoy exclusivamente como instrumento para generar impunidad que facilita la corrupción o para generar persecución a todas aquellas personas que son obstáculo para la corrupción. Pero nuestro mayor interés es dejar instituciones que funcionen libremente y apliquen debidamente la ley para que entonces puedan todos los guatemaltecos tener garantía de que la justicia sí puede funcionar igual para todos. Bueno, usted le habla en este momento, luego de mis preguntas, yo le estoy preguntando a partir de críticas que se le han hecho a usted, de señalamientos, pero ahora le voy a hacer una pregunta, digamos, un poco más compleja. ¿Qué va a hacer usted, por ejemplo, con la gente que integra Semilla, los partidarios suyos, que digamos son bastante más a la izquierda que usted? ¿Cómo piensa manejar esa situación? Mire, Semilla es un partido plural, en donde hay gente que está un poco más a la izquierda que yo, y hay gente no le estoy diciendo ni siquiera en el gobierno. Y hay gente que está incluso en estos días. Y hay gente que está un poco más a la derecha que yo. Pero somos un partido que fundamentalmente tiene clara su posición alrededor de los principios que tenemos establecidos. Todo lo que le digo alrededor de las dudas que hay de propiedad privada, de Estado de Derecho, esas no son posiciones de Bernardo Arévalo, son posiciones del movimiento Semilla.
El Movimiento Semilla es quien quiera entender al Movimiento Semilla, que vaya a sus estatutos y que vea los 5 principios sobre sociedad plural, democracia participativa, medio ambiente. Son principios que dicen claramente cuáles son nuestros fundamentos y dentro de eso nos movemos. O sea que yo en este sentido no estoy diciendo no, el Movimiento Semilla es más radical, pero yo soy la garantía de la moderación del Movimiento Semilla, de ninguna manera. El Movimiento Semilla es un movimiento progresista socialdemócrata que está fundamentalmente comprometido con la democracia y fundamentalmente comprometido con un proceso de desarrollo que atienda las enormes necesidades del país que han quedado abandonadas históricamente y especialmente en estos últimos 20 años por la cooptación corrupta. En muchas ocasiones el Movimiento Semilla durante sus últimos 4 años fue tildado, incluso por gente de izquierda, como izquierda pink. Izquierda, no sé qué tendríamos que sacar en conclusión de que es izquierda pink, pero es como una izquierda light, digamos así. ¿Qué dice usted al respecto de eso? Mire, digamos, hay radicales que nos ven como izquierda pink. Hay radicales de derecha que nos ven como comunistas. Yo por eso le recuerdo a la gente, por favor, vayan a ver nuestros principios, está establecido desde nuestra fundación, y si quieren saber qué queremos hacer, vean nuestro plan de gobierno. Porque tenemos un plan de gobierno que está claramente establecido, no como un diagnóstico con algunas ocurrencias, sino como una línea de trabajo estratégica, que es el único plan de gobierno que tiene un presupuesto real calculado al final y que evidencia todo lo que nosotros queremos hacer. Un presupuesto real calculado. Aquí hay un dato. Usted ha hablado de 500 kilómetros nuevos y mejorados de carreteras primarias. ¿Alcanza el dinero para eso? 500 kilómetros nuevos y mejorados en carreteras primarias. Alcanza para eso y al mismo tiempo hacer 1,820 kilómetros de carreteras secundarias en el marco de un plan de desarrollo para el altiplano, para las verapaces. Alcanza para tener 500 puestos, 400 puestos de salud nuevos en todo el país. Alcanza para empezar a ampliar la red de educación media. ¿Por qué alcanza, Luis Felipe? Porque hoy el 40% del presupuesto nacional se va en la corrupción. El dinero no rinde porque se va a parar a los bolsillos de los corruptos que quieren en cada elección ganar para quedar cerca de las arcas. Si nosotros cerramos la corrupción, cerramos la evasión fiscal que existe con el IVA y con el impuesto sobre la renta y combatimos la corrupción, el contrabando para cerrarlo, vamos a tener el dinero necesario. Y alguien me ha dicho es que no es demasiado dinero, ¿de dónde van a sacar el dinero? Miren los cálculos presupuestarios y si no salen los cálculos, entonces vengan a decirnos, miren, los cálculos los tienen mal por esto, esto y esto. Hasta este momento nadie ha regresado a decirnos que nuestros cálculos están equivocados. Le voy a plantear algo. Ni siquiera la CICIG en su momento pudo con ese 40% de corrupción que ustedes mencionan. Efectivamente. Entonces, ¿cómo va a poder... Porque la CICIG llega al poder con eso? La CICIG estaba tratando con gobiernos que eran parte de la corrupción. Gobiernos que eran parte del mecanismo. O sea, cuando la cabeza está podrida, el cuerpo se corrompe por completo. Eso lo dijeron todos los candidatos durante la campaña. Sí, correcto. Lo que pasa es que la pregunta es quién de verdad lo cree y quién de verdad lo va a cumplir, quién tiene la trayectoria y quién tiene la trayectoria que demuestra que lo puede cumplir. Y aquí le pregunto yo, si usted llegara al poder, ¿tiene los cuadros para enfrentar eso? No solo la calidad, la cantidad de cuadros que nosotros tenemos como partido, yo creo que la mayor fortaleza que tiene el Movimiento Semilla es la calidad de sus cuadros, que creemos que es superior a la de los otros partidos. Pero además somos un partido que está muy claro de que no somos una tribu que llega a tratar de colonizar el espacio público para aprovecharlo a su favor. Somos un partido que lo que está haciendo es abriendo las puertas para reunir a todos aquellos guatemaltecos decentes que están convencidos de que el país puede ser diferente y que están dispuestos a trabajar con un gobierno que lo que está buscando con ciertos principios, no somos, por eso yo digo, miren nuestros principios y nuestro objetivo, no somos un grupo que no se sabe qué es lo que quiere, pero quien se sienta cómodo está invitado a participar en nuestro esfuerzo. Esto implica que podrían incluso convocar gente que no necesariamente piense como Semilla.
Digamos, un ministro. Si no, es decir, si no está de acuerdo con los principios y con los objetivos del plan de gobierno, difícilmente. Porque no tiene ningún sentido. Bueno, usted dice los objetivos del plan de gobierno, pero yo digo, digamos, pero los principios. Llevar un cuadro de derecha, por ejemplo. Si es una persona democrática, si es una persona no autoritaria y es una persona no corrupta, que tiene que ve nuestro programa y dice, bueno, estos objetivos de desarrollo y estas formas de buscar el desarrollo, ¿estamos de acuerdo? Podría ser. Bueno, pero en fin, lo digo porque no tenemos que entrar en ese juego de exclusión. Antes de ir a la pausa, de hecho ya estamos en el borde, en el filo de la navaja con la pausa. Hay una pregunta de la audiencia: ¿cuál va a ser el criterio para escoger su gabinete? En pocas palabras, el criterio. Doble: competencia asegurada y honradez a toda prueba. Bueno, vamos a la pausa, regresamos. Está vinculado con su papá. He visto algunas publicaciones que dicen y hacen alusión al tema de las pruebas con personas durante el periodo presidencial de Juan José Arévalo, su papá. ¿Cómo no? Se hicieron pruebas. ¿Cómo no? Y dicen, si regresa Arévalo al poder, regresa la sífilis. Así lo he visto. ¿Qué tiene que decir de eso y de lo que pasó, digamos, en los años 40? Bueno, que se esté usando eso es una evidencia de la ignorancia y de la mala fe de las personas que lo están manejando. La mala fe porque lo están manejando y le están trayendo sin preocuparse en conocer lo que pasa, y eso no es más que ir a ver los 2 informes presidenciales que se publicaron en Guatemala, uno y el otro en Estados Unidos, de 2 comisiones de bioética autónomas que se levantaron precisamente para investigar este caso, que fue descubierto por una investigadora que estaba viendo archivos médicos en los Estados Unidos. Y los informes presidenciales, que fueron hechos después de una larga investigación, llegan a la conclusión de que lo que sucedió es que hubo un grupo de médicos corruptos norteamericanos y guatemaltecos que se pusieron de acuerdo para, de manera clandestina, es decir, en ignorancia de las autoridades de los 2 países, llevar a cabo experimentos sobre sífilis, inoculando sífilis en la gente para tratar de generar algún reactivo, que ya no podían seguir haciendo en Estados Unidos, porque se habían venido haciendo en Estados Unidos, pero que después de la Segunda Guerra Mundial surgió todo este movimiento después de Auschwitz de bioética para tratar de establecer principios de que no se puede dañar a las personas en el marco de la investigación médica. Entonces estos médicos norteamericanos encontraron médicos corruptos guatemaltecos dispuestos a hacerlo y pactaron entre los 2 grupos que lo iban a hacer a espaldas de las autoridades de sus 2 países. Los 2 informes lo dicen muy claramente. Los 2 informes inclusive tienen copias de los textos en las cartas de que se intercambiaban los médicos diciendo, no, hay que tener cuidado para que la gente no sepa y no se entere de lo que estamos haciendo, porque lo que ellos en teoría vinieron a hacer aquí formalmente era a poner un laboratorio para combate a las enfermedades de transmisión sexual. Eso es lo que dicen esos informes a los que usted cita. Eso dicen los informes, y son que son los informes que hicieron la investigación. Y el informe guatemalteco tiene la lista completa de quienes sabían en Estados Unidos y en Guatemala. Si alguien quiere saber las personas que fueron parte de ese terrible y vergonzoso momento, lo tienen que buscar en internet, porque además se pueden bajar de internet. Que alguien quiera bajar y decir que el gobierno estaba haciendo esto y que se hacía, es una combinación de ignorancia y de mala fe. ¿Alguna vez usted conversó eso con su papá? No, ¿Eso se supo después? No, eso se supo después. Mi padre murió en 1990. Esta investigadora norteamericana descubrió esto en los archivos, creo que alrededor ya en el año 2000 y pico, una cosa así. Eso fue relativamente reciente. Los informes presidenciales del presidente Obama y del presidente Álvaro Colón creo que son del año 2011, o sea que tendría que haber sido más o menos a mediados del año 2000
de los años 2000, cuando se hizo este descubrimiento y cuando se generó toda esta cuestión. Empieza el tiempo a ser apremiante para esta entrevista, doctor Arévalo. Antes de que usted entrara a esta cabina, conversaba yo con Ignacio Lejárraga, que es el presidente del CACIF. ¿Cómo no? Y él hablaba de estar abierto a platicar con ambos candidatos, a tener acercamientos y hacer propuestas. ¿Usted ya ha tenido algún tipo de contacto con el sector privado? Nosotros estamos teniendo contactos continuos con el sector privado, inclusive desde antes de las elecciones, a nivel individual. A nivel de cámaras, hemos tenido contactos directos con Cámara de Alimentos y Bebidas. ¿Contactos públicos o contactos privados? De los dos tipos, hemos tenido contactos públicos y hemos tenido contactos privados. Nosotros mantenemos un canal de comunicación muy fluido y abierto con el sector privado, precisamente porque lo que entendemos es que la función de gobierno es una función que se tiene que llevar a cabo con los distintos sectores del país. ¿Cuán cercano es usted a Israel? Mire, Israel es un país al que le tengo un enorme cariño. Yo viví 10 años de mi vida en Israel. Yo soy graduado de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Fueron años muy importantes en mi vida y posteriormente mi primer función diplomática fue ser secretario de la Embajada de Guatemala en Israel. De manera que yo tengo una relación personal muy fuerte, tengo amigos en Israel, algunos amigos que datan de mi época de estudiante universitario, y otros que son producto, porque yo seguí yendo a Israel, especialmente entre los años 2005 y 2011 más o menos, porque estábamos trabajando con equipos en estos programas de diálogo que nosotros manteníamos. Entonces a Israel me tocó ir casi 3 veces al año. Se lo pregunto porque, digamos, su mismo papá fue embajador de Guatemala en Israel en los años 70, finales de los años 70 del siglo pasado. Efectivamente. Pero hay un tema que a mí no me queda totalmente claro de todo lo que usted ha dicho. Hay una embajada que se trasladó de Tel Aviv a Jerusalén. Sí, correcto. Según entiendo, usted ha dicho que la va a regresar a Tel Aviv, pero también entiendo que no está clara la decisión. Yo no he dicho, ¿cuál es? Yo no he dicho que vamos a regresar a la embajada a Tel Aviv. Hemos dicho que la decisión del traslado de la embajada de Guatemala a Tel Aviv es una decisión que viola los principios del derecho internacional. Y eso lo tengo por escrito, o sea, no me voy a desdecir de las cosas que he escrito y además es correcto desde el punto de vista del derecho internacional. Por eso es que la comunidad internacional no tiene sus embajadas en Jerusalén en este momento. Pero no hemos dicho en ningún momento que vamos a regresar a la embajada. Es un tema que hablaremos con Israel en el marco de la relación que estamos desarrollando. Bueno, entre las publicaciones que hacen en su contra, dicen cómo se va a votar por un pro-palestino. ¿Usted es pro-palestino? Yo soy pro-israelí y soy pro-palestino y soy pro cualquier pueblo que está luchando por el derecho a vivir en paz y en garantía. De hecho, Felipe, el problema es que nuevamente estamos moviéndonos en un mundo polarizado en donde la gente está intentando entender que pero si yo pregunto, ¿no es quedar estoy bien a con favor? Los dos lados? No, de ninguna manera. Yo soy yo creo, a ver, Luis Felipe, esa era la resolución de Naciones Unidas en 1947. La resolución de Naciones Unidas de 1947, que Guatemala no solo apoyó, sino que fue uno de los gestores, lo que decía era fundamentalmente que en esa parte del mundo se necesitan 2 hogares nacionales. Un hogar nacional para los judíos y un hogar nacional para los palestinos. Esa es la resolución de 1947 y es una posición que yo sostengo. El pueblo de Israel, el pueblo de Israel, porque dentro de Israel además no solo hay judíos, hay cristianos, hay musulmanes, etcétera. Los habitantes del Estado de Israel tienen el derecho a tener una vida libre de amenazas y vivir en paz en su estado. Y de la misma manera, el pueblo palestino tiene el derecho a vivir libre y sin amenazas y sin violencia en su territorio. Lo interrumpo. Y eso no hay contradicción entre uno y el otro. Doctor Arévalo, voy a la pausa, regreso para las conclusiones y le pido a nuestra audiencia que se quede aquí. Movimiento Semilla. Vamos a redondear esta charla, doctor Arévalo, con varios temas. El primero, la primera pregunta que hoy le planteé es, ¿usted está seguro de que habrá segunda vuelta? Y ahora se la voy a hacer de otra manera.
de algún modo, adentro del partido se ha platicado de la posibilidad de que haya algún tipo de maniobra legal que evite su participación o que eventualmente se tumbe la segunda vuelta. ¿Ustedes están preparados para semejante escenario? Nosotros sabemos que hay argucias legales que ya están siendo puestas en marcha. Bueno, de hecho, este proceso de cotejo en el que estamos hoy, Luis Felipe, es absolutamente ilegal. O sea, no está previsto en la legislación, y fue autorizado por una corte que no tiene legitimidad, que no tiene competencia para conocer ese amparo. Entonces todo es un proceso ilegal. Sin embargo, nosotros estamos muy tranquilos en que de ahí no va a salir nada. Van a intentar todo tipo de cosas, pero nuestros equipos están listos con la confianza que da tener la tranquilidad de que siempre se ha actuado correctamente. No somos ingenuos, y vamos a defendernos, porque sabemos que al defender el voto de Semilla estamos defendiendo el voto del pueblo de Guatemala y el derecho del pueblo de Guatemala a expresarse libremente en las urnas, y estamos tranquilos que a pesar de todos los intentos que sabemos que ya están haciendo y que van a seguir haciendo, vamos a prevalecer y vamos a llegar a una segunda ronda electoral. En este caso particular, ¿para ustedes ya empezó la campaña de segunda vuelta o todavía no? Mire, nosotros hemos sido muy cuidadosos de no caer en la trampa de hacer una campaña, porque legalmente no se puede hasta que el Tribunal Supremo Electoral no convoca a la segunda. Digamos, venir a esta entrevista no le causó duda en el sentido de que pudiera esto tomarse como campaña. No, porque lo que no puedo hacer es pedir el voto. Pero lo que hemos estado hablando es alrededor de, la evaluación del contexto, cuáles son las reacciones a partir de lo que ha pasado, y preguntas sobre las campañas que se están haciendo, y entonces estamos dentro de esos límites. Bueno, para terminar, doctor Arévalo, porque nos queda un minuto. El lunes 26 de junio, ahí donde usted está sentado, estaba el licenciado Alejandro Maldonado Aguirre. En lugar de allá, para quienes nos ven por Facebook, estaba el doctor Eddie Stein. Y realmente, aprovechándome, digamos, de la cercanía con ambos, porque no les pregunté antes, les dije, ¿serían ustedes testigos de honor de un debate aquí en la radio entre los dos candidatos que al final de cuentas disputen la segunda vuelta? Y aceptaron. ¿Usted aceptaría eventualmente? Le digo eventualmente porque hay que ver cómo va desenvolviendo. Sí, claro. ¿Usted aceptaría un debate con reglas muy claras aquí en Emisoras Unidas? Por supuesto, Luis Felipe, con mucho gusto. Bueno, lo dejo hasta acá. Como le digo, la idea es que podamos conversar no solo con usted, sino con la licenciada Sandra Torres. Y no solo con ustedes como candidatos, sino con los equipos que ustedes van a presentarle a la sociedad. De eso se trata, digamos, lo que quede acá al 20 de agosto. Doctor Arévalo, gracias por haber estado hoy aquí en Luis Felipe, muchas gracias. Muchas gracias a Emisoras Unidas y muchas gracias a la audiencia. Bueno, vamos a la pausa, regresamos.